Estamos en vivo. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a las personas que se están sintonizando en este medio digital Sin Límites. En esta ocasión muy especial nos acompaña la asambleísta Sofía Espín. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas noches, bienvenida. Estimado Gonzalo, un gusto para mí estar con ustedes para tratar un tema fundamental que es la crisis energética que ha vivido el país este año. Por supuesto, como usted lo ha mencionado, si bien es cierto, venimos de una crisis energética que se ha venido dando a través de algunos meses, años, y de una u otra manera los gobiernos anteriores no han hecho nada para tratar de solucionar este tema que ha impactado a nivel nacional. Pero para tratar digamos que hay una planificación en sí presupuestaria, digamos que un poco más de 450 millones para tratar de solucionar el tema de la crisis energética. Hay dos contratos puntuales, específicamente tres de ellos, estamos hablando de más de 350 millones, que ahí donde interviene Progen. Y le hago la siguiente pregunta: ¿qué es Progen y qué elementos, no sería qué elementos, sería cuáles son las condiciones que hacen los contratos, en este caso con Progen? Bueno, Progen y ATM son dos empresas que contrata el gobierno nacional para dar paso al primer bloque de energía emergente, como le llaman ellos. El primero fue la barcaza. Recuerden ustedes la barcaza Car Power, que tenía problemas para llegar, la anunciaron con bombos y platillos, pero no llegaba hasta que logró llegar, luego tenía problemas para empezar la transmisión, finalmente logran conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Al inicio daban 30 megavatios, estaban a prueba, luego dieron los 100 megavatios. Esa es, digamos, su primera nueva generación. Hay que decir que Car Power es energía, estamos contratando, no es nuestro. Eso es importante mencionar. ¿Por qué? Porque cuando termina el contrato, ese pago que hemos hecho, estamos hablando de 20 centavos el kilovatio hora, cuando nuestras térmicas pueden darlo a 10 centavos o menos el kilovatio hora, esos 20 centavos de kilovatio hora que le estamos pagando aproximadamente a Car Power se van, es decir, se termina el contrato y ellos se van, y hemos pagado una cantidad muy, muy alta de dinero, una energía, por eso siempre digo yo, energía cara y contaminante, porque obviamente las barcazas utilizan diésel o fuel oil. Pero el primer contrato de bloque en tierra, como lo llaman ellos, como lo llama el gobierno nacional, es adjudicado a una empresa que se llama Progen y a una empresa que se llama ATM. A Progen le dan dos contratos, el contrato en la Central Quevedo y el contrato en la zona del Salitral. La una de Progen es un contrato de 50 megavatios y la otra es un contrato de 100 megavatios. Y la empresa ATM le dan un contrato para Esmeraldas, lo que se conoce como Esmeraldas 3, lo que sería Esmeraldas 3 por 91 megavatios. En total, el primer bloque de energía en tierra emergente es de 241 megavatios. Ese es el primer intento que ha hecho el gobierno por nueva generación. Esa nueva generación sí se queda acá, pero ¿cuáles son las irregularidades en las que nosotros nos topamos con estos tres contratos? Dos a Progen de 50 y 100 megavatios y uno de 91 megavatios. Las irregularidades que nos encontramos con estas empresas y con estas contrataciones es que, primero, en el caso de Progen, supuestamente estamos contratando generadores nuevos, pero la información que hemos recibido es que en realidad no son generadores nuevos, son refaccionados, pero les estamos pagando prácticamente como si fueran generadores nuevos. Más o menos en el sector eléctrico los ingenieros conocen que un megavatio térmico más o menos es $1.000.000. Entonces, sí, les estamos contratando para Quevedo 50 megavatios, aproximadamente se les tenía que pagar $50 millones y lo que se les paga es 49.7 millones de dólares. Entonces, supuestamente estamos contratando nuevos generadores cuando las denuncias que tenemos y que nos llegaron a la Asamblea Nacional son de que son generadores remanufacturados, son generadores viejos. Y la denuncia es que esto además son de tecnología del 2015. No es como que un carro del 2015 nos lo quieran vender como un carro del 2024, para que tengamos una idea de lo que está pasando. Segundo, hay varias irregularidades en la contratación,
Pero lo que es más duro, porque el tema de las irregularidades ya lo investigará la Contraloría General del Estado, pero lo que es más duro para el país es que este contrato de Quevedo tenía que entrar el 5 de noviembre del 2024. Ya, el 5 de noviembre del 2024 ya tenía que entrar, ya tenía que estar operativo, ya tenía que estar instalado estos generadores. Y resulta que hasta el momento no están. Los 50 megavatios de Progen en Quevedo y los del Salitral tenían que entrar a operar el 29 de noviembre del 2024, de 100 megavatios. Y que resulta que esos llegaron, no llegaron todos, por cierto, no llegaron todos, pero tampoco están instalados. Y en el caso de los generadores de la empresa Progen, se les da un anticipo del 70% del valor. Es decir, prácticamente se les dio recursos para que los vayan a buscar, salgan al mercado a buscarlos, y al momento, en este momento, no hay nada. Ninguno de los dos está operando, ni la central Quevedo, ni la central Salitral. Yo tengo aquí una imagen que me la pasaron, porque tenemos amigos en el sector eléctrico, nos pasan esta imagen, no sé si ahí la pueden ver. Lo que ustedes pueden ver es un terreno donde aquí van los motores, ¿no? Entonces, aquí van los motores, aquí hay un trabajo hecho, un trabajo civil hecho, pero los generadores no llegan. ¿Y saben qué hicieron para que les den el contrato a esta empresa Progen? Dijeron que eran los que iban a traerlos en el menor tiempo posible. Es decir, le mintieron al pueblo ecuatoriano. Le mintieron al pueblo ecuatoriano para... Amrita, pero ¿quién dio, permítame, quién dio el paso para poder hacer el contrato? Select. Claro, pero bueno, todo esto ha estado a cargo del viceministro de Energía, que es el señor Fabián Calero, el ingeniero Fabián ¿Hay Calero. sanciones por estos incumplimientos? Supuestamente hay sanciones, pero en la última entrevista de la ministra Manzano, dijo que los temas con Progen y con ATM están superados. Lo que ellos van a generar sí o sí, pero ¿y las multas? ¿Y las leyes ecuatorianas? Y supuestamente les dimos anticipos y los generadores todavía no llegan, ni los del Salitral de 100 megavatios, ni los de Quevedo. En el caso del Salitral llegaron algunos, pero no llegaron todos, o sea, igual no sirve, igual no están operando. No, dijeron que iban a venir en un menor tiempo posible y no han llegado. Y en el caso de ATM, no, en el caso de ATM, que son los generadores que tienen que ir instalados en Esmeraldas, les dieron también un anticipo de 59 millones de dólares y el contrato es de 89, 90 millones de dólares, digamos, ¿no? Les dan 59 millones de 90 millones. Esos generadores supuestamente ya llegaron, no tenemos mayor información, hay mucho secretismo en el sector, pero en definitiva, esos que tenían que entrar, los de Esmeraldas, a operar a fin de año, 30 de diciembre, por allí, todavía no están instalados. Es decir, el primer bloque de energía terrestre emergente, como dice el gobierno nacional, esa contratación es un absoluto fracaso. Utilizaron la emergencia que en ese momento teníamos, la emergencia eléctrica para contrataciones corruptas. Y eso el pueblo ecuatoriano lo tiene que saber, porque este señor y esta gente está pidiendo otra vez el voto. Está diciendo, vuelvan a votar por mí cuando nos tuvieron 10, 12, 14 horas en apagones. Esa gente se atreve a volver a pedir el voto con estas contrataciones corruptas y opacas, que por supuesto, como digo, la información es escasa, nos toca hacer pedidos de información, nos toca conseguir por diferentes maneras la información sobre estos contratos, pero ya es a la luz pública de que son contrataciones corruptas. Y lo que más sorprende es una ministra que salió esta semana, el medio de comunicación masivo, a decir que los problemas están superados. ¿Cómo es que están superados, que se burlen del pueblo ecuatoriano, que le hayan dado 2 anticipos a la empresa Progen y a la empresa ATM y que todavía no esté operando y que no haya 1 megavatio entregándose al Sistema Nacional Interconectado? La situación es muy grave y esta gente corrupta te está pidiendo otra vez el voto. Estimada asambleísta, en este caso, bueno, se podría estar hablando de un caso de corrupción, pero podría entrar Fiscalía a intervenir y podría investigar estos procesos de contrataciones. Pero por supuesto, el asambleísta Lenín Barreto de la Revolución Ciudadana ha puesto un proceso en fiscalía sobre estos 3 contratos, 2 a Progen y 1 a esta empresa ATM. Sin embargo, no conocemos cómo ha avanzado esta investigación de la fiscalía.
No hay respuesta. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, a la Revolución Ciudadana, si fuera algo de la Revolución Ciudadana, tendrías ya allanamientos, tendrías presos, pero cuando es la corrupción de este gobierno, la fiscalía mira para otro lado. Entonces es grave, porque ¿cómo es posible que porque hace 20 días ya no tenemos apagones? Quizás ya cuando se terminan los apagones, más o menos para el 24 de diciembre, un poco antes se terminaron, estamos hablando de 25 días atrás, que no tenemos apagones y que el pueblo ecuatoriano se olvide de quién nos tuvo más de 3 meses en la oscuridad, en la absoluta oscuridad. ¿Saben cuánto aproximadamente empleos se perdieron por los apagones? Y es un dato que dan las cámaras. Ellos hablan de 250.000 empleos perdidos, hablan de Por 4.000 millones de dólares perdidos en la economía. Y esta gente se atreve otra vez a pedirte el voto. O sea, no puedes tú votar y apostar por alguien que ya te trató mal, que te tuvo en la oscuridad y además atrás de ellos hay mucha corrupción. Estimada asambleísta, si bien es cierto, la empresa Progen viene de Estados Unidos, pero cuál es él o la representante en este caso aquí en Ecuador? Progen. Bueno, Progen es la representante en Ecuador. Por eso digo, hay información allí que tendrá que investigar en profundidad la Contraloría General del Estado. Pero otro dato curioso que incluso salió en los grandes medios de comunicación es el caso de esta empresa ATM, ¿no? Sí. Austral Technical Management, que fue el medio de comunicación a visitar a la empresa, a pedir información de la empresa, y se encuentra que la empresa en realidad está en un condominio. Es decir, ni siquiera tienen oficinas en Ecuador. Eso es el caso de ATM, sino que su empresa, la dirección es un condominio, va a un edificio en donde solamente hay departamentos. Ese es el tema. No, en el caso de la información que tenemos sobre esta empresa ATM, es una empresa que recién fue constituida en Uruguay en abril de 2024. ¿Qué significa esto? Que son empresas que se crearon en el momento, que son empresas improvisadas, que son empresas que rapidito sabían que iba a haber un concurso y entonces las crearon y estaban buscando en el mundo generadores y los refaccionaron y de paso el Estado ecuatoriano les dio los recursos. Esa es la gravedad de lo que hay atrás de estos contratos corruptos del gobierno del señor Noboa. Si bien es cierto el caso de la energía eléctrica, bueno, una crisis que ha impactado a nivel nacional, bueno, tantos desempleos a nivel nacional, bueno, la economía ha decaído y no se ha tratado de solucionar. Pero si bien es cierto, hubo una planificación, hay una planificación anual hubo en este caso, sí hubo una planificación anual para enfrentar esta situación, pero no la hicieron bien. Hubo digamos que por decirlo así, amarres o situaciones que se hicieron rápidamente para tratar de solucionar este tema de la crisis energética, pero estos casos dejan mucho que decir, si bien es cierto, dejan mucho que decir, asambleísta. Por supuesto que hubo una planificación. El gobierno nacional, con la ministra Andrea Robo, tenían una planificación. Recuerden que la señora Robo fue llevada a juicio político. Ella demostró cuál era su planificación. Por ejemplo, la barcaza estaba planificada, pero tenía ella justamente la contratación de estos aproximadamente 250 megavatios planificados para contratarlos en abril. A ella la votan en abril, ¿verdad? Porque Sí. vinieron cortes allí, no pudo evitar los cortes y con esa excusa la votan, le ponen un proceso penal y ya no se hace la contratación en abril, sino que se hace en octubre. Es decir, el hecho de haber sacado a ese equipo de técnicos que en ese momento tenía el señor Noboa, significó que no contrataron a tiempo, pero también significó que le dieron a gente que no estaba preparada, a empresas que no estaban preparadas para entregar los generadores, porque hasta el momento no llegan. Lo que pasa es que como en este momento está lloviendo en la zona austral del país, hay fuertes lluvias en donde está el complejo Paute Integral, donde están las hidroeléctricas Mazar, Paute y Sopladora, entonces hemos superado la emergencia. Pero no es por la eficiencia del actual equipo que maneja el sector eléctrico del país, no es por la señora Manzano, no es por el anterior ministro,
Simple y llanamente es porque está lloviendo en la zona austral. Si en este momento no hay lluvias en el país, es gracias a San Pedro y punto, nada más. Porque si fuera que no llovía y que teníamos que depender de la contratación de estos 241 megavatios, seguiríamos en la oscuridad, porque ellos no han hecho nada. Hasta el momento de esa contratación no hay un megavatio puesto. Pero además, recuerden ustedes, por aquí tengo un gráfico que me gustaría mostrarles. Recuerden ustedes que el señor Novoa se presentó en el debate como un experto eléctrico. Recuerden la pregunta del señor Topic al señor Novoa cuando estaban de candidatos. Le preguntó, ¿qué vas a hacer para resolver la crisis eléctrica que ya veníamos teniendo en el gobierno de Guillermo Lasso? En dos diciembres, 2 Navidades tuvimos apagones con Guillermo Lasso. Lo que pasa es que nos olvidamos rápido. Y le preguntó, Sí, ¿qué vas a hacer? Y el señor Novoa le respondió, el problema no es de generación, el problema es de transmisión. En ese momento, al menos los ingenieros eléctricos en el país sabíamos que estaban mintiendo, porque el problema sí es de generación. ¿Por qué? Porque por 3 gobiernos no incorporaron 1 megavatio más al sistema nacional interconectado. No pusieron 1 megavatio más al sistema eléctrico del país. Hay una planificación, que es el Plan Maestro de Electricidad. Aquí, no sé si se puede ver allí, ¿no? Esto es un cuadro en donde año por año van diciendo 2018, 2019, 2020, qué proyectos se tienen que hacer y de qué tipo. Porque obviamente hay que tener una planificación en el sector eléctrico. La demanda crece cada año, hay más familias, hay más empresas, y si usted quiere que el país crezca, tiene que tener más electricidad. Entonces hay un plan, este plan lo dejó hecho la Revolución Ciudadana. Entonces usted sabía que faltaba generación. Si usted hubiera conocido realmente el sector, sabía que faltaba generación. El señor Novoa se presentó con mucha locuacidad, dice, el problema no es generación, es transmisión. Mentira, pues el problema sí era la generación. Él sabía cuál era el problema. Incluso dijo que íbamos a tener sequía. Dijo que ahora estábamos en el fenómeno del niño, pero que el próximo año vamos a tener sequía. Y si sabía que se venía la sequía, ¿por qué no hicieron las contrataciones a tiempo? Entonces, la realidad es que son personas ineptas, incapaces, que no tienen la capacidad de hacer contrataciones a la luz pública, transparente, honestas, y que atrás de esto hay profunda corrupción, que si hubiera una fiscalía independiente, muchas de estas personas deberían estar siendo investigadas y deberían estar en la cárcel. Entonces, esa es la realidad. No le dieron mantenimiento al parque termoeléctrico del país que dejó la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana deja efectivamente construido un parque termoeléctrico. Primero, repara lo que ya teníamos, y segundo, nueva generación termoeléctrica. Hay varios proyectos que ejecuta la Revolución Ciudadana, por ejemplo, Termoesmeraldas 2 de 100 megavatios, la central Quevedo 2 de 100 megavatios, también por aquí los tengo, la central Givino, la central Huango Polo, algunos de los proyectos que deja la Revolución Ciudadana térmicos, aparte de las 8 hidroeléctricas que también dejamos para el país. Entonces, no es cierto, era solamente cuestión de tener a punto el parque termoeléctrico y de incorporar alguna nueva generación. Novoa no hace ni lo uno ni lo otro, ni le da mantenimiento al parque térmico, ni incorpora nueva generación. Al apuro contrataron la barcaza, al apuro. Y esta contratación de 241 megavatios es un absoluto fracaso. Esa es la realidad. Planificación había, ellos no siguieron la planificación. sí. Posteriormente pasamos a los comentarios de nuestros seguidores. Rodríguez Franco dice, bueno, saludos. Hernán Pesante, bueno, saludos. Consumadre, saludos. Es importante de elevar la corrupción de Novoa. Progen está vinculado, bueno, paraísos fiscales. Erika Spin, hay un ruido de fondo, un tema técnico. También queremos informar a los seguidores que esta entrevista estará posteriormente grabada para que se pueda compartir y replicar esta entrevista. Si bien es cierto, estimada asambleísta, no se ha incumplido, se ha incumplido, es evidente, pero el tema de la energía eléctrica no se ha solucionado. ¿Qué procedería en este caso? ¿Esperar a que ellos den una respuesta, cumplan con lo que está establecido? Porque generar otros contratos sería pérdida pues, para el país, porque estamos hablando de millones de dólares. Bueno, yo veo, primero creo que el pueblo está muy cerca de tomar una decisión trascendente.
Y la decisión trascendente tiene que ser mandar a la casa a esta gente que nos sumió 3 meses en la oscuridad. Un país que llegó a exportar energía eléctrica. El plan de la Revolución Ciudadana, que está plasmado en un documento técnico del sector eléctrico, que se llama Plan Maestro de Electricidad, tenía que continuar. Y ellos, durante 8 años, cuando hablo de ellos, no solo hablo de Noboa, sino hablo de Moreno, Lazo y Noboa, ellos tenían que continuar la construcción de los proyectos que estaban aquí. Aquí hay proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos, por supuesto. Hay que comprender que si no hay energía no hay desarrollo, si no hay energía no hay forma de poner más empresas. Usted tiene que crear una competitividad sistémica en el país. ¿Para qué? Para que haya buenas carreteras, para que haya electricidad, para que haya telecomunicaciones. Y eso hizo la Revolución Ciudadana. Entonces, la primera decisión que tienen que tomar los ecuatorianos que nos ven es si vuelven a apostar por la oscuridad. Fueron 12, 14 horas de apagones que tuvimos en el país, de gente que nos dejó esto, ¿no? Aquí tenían que haber generadores y no hay nada. No tuvieron la capacidad de en 13 meses contratar los generadores. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Nos dicen, es que en un año no se podía hacer eso. Mentira. Cuando en la Revolución Ciudadana tuvimos corte de energía, superamos el problema construyendo justamente estas termoeléctricas, justamente en 7 meses. Lo hicimos, pero contrataciones abiertas, transparentes, emergentes, por supuesto, pero superamos el problema. Entonces siempre se pudo superar el problema en 13 meses. Pero tenemos un gobierno corrupto que estaba empezando en corrupción y no en sacar el país adelante. Por supuesto que no se ha superado la crisis. Repito, el déficit llegó a ser de 2.000 megavatios. Ese fue el déficit que tuvimos en el país. El gobierno, de facto, lo que tuvo es apenas un aporte de 100 megavatios de una barcaza. Esa es la realidad. Si el gobierno continúa, volveremos a tener apagones. Que no le quede la menor duda al pueblo ecuatoriano. La decisión el 9 de febrero es esa, luz o oscuridad. Esa es la dicotomía que tenemos que decidir. En ese sentido, la compañera Luisa González ha presentado un plan, no con el plan no como el plan FED, el plan Genera, un plan elaborado por técnicos del sector, en donde tiene medidas a corto y largo plazo. Este documento ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales de la compañera Luisa González y tiene varias fases, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, en primer lugar, recuperar el parque termoeléctrico que tenemos allí. Con una inversión de 300 millones de dólares se puede inmediatamente recuperar una parte importante de nuestro parque termoeléctrico que en este momento está abandonado. ¿Por qué? Ellos están pensando es cómo salvar esto. Para nosotros, lo que está haciendo en este momento la ministra es intentando que se salven esos funcionarios que han hecho estas malas contrataciones. Con una inversión de 700 millones de dólares, nueva generación térmica por 600 megavatios, pero a través de contratos honestos, no como estos. Usted me decía, ¿qué hacemos con estos contratos? La Fiscalía tendrá que investigar, la Contraloría tendrá que investigar. Dios quiera realmente, por el bien del país, que esos generadores lleguen en estos meses que le queda de gobierno al señor Noboa, porque yo sí espero que el pueblo ecuatoriano lo mande a la casa. Esperemos que lleguen y que el pueblo ecuatoriano y que el dinero del pueblo ecuatoriano no se pierda, porque es realmente penoso que le hayan entregado, yo por eso hice este cuadrito para esta reunión, que le hayan entregado, en el caso de Progen, 69.5 millones de dólares, imagínense, y que no lleguen los generadores. Y en el caso de ATM, 59 millones de dólares. Prácticamente les pagaron anticipado y no tenemos un megavatio generando. Entonces, el plan de Luisa, recuperar el parque termoeléctrico. Segundo, nueva generación térmica. Tercero, recuperar la institucionalidad. ¿Qué hizo Moreno y continuó Lazo y continuó Noboa? Unieron 2 ministerios. El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el Ministerio de Petróleos y Minas. Lo hicieron uno. Por ahí ahorros pequeños, reducción del tamaño del Estado, ¿no? Quiero llevarme bien con el FMI dice que tienen que votar las personas. Bueno, resulta que ahora no tenemos el personal para que solamente se dedique a sacarnos de esta crisis energética. Y hay que comprender
repito, la gravedad de lo que significa no tener luz. Si no tenemos energía, no nos podemos desarrollar. ¿Qué más? Por ejemplo, ya a mediano plazo tenemos también otros programas. Por ejemplo, el plan solar familiar. ¿Qué queremos? Que aproximadamente 100.000 familias apunten a tener energía solar en sus hogares. Para esto, A ¿qué mediano haremos? plazo. ¿Perdón? No, A mediano plazo. inmediatamente. Todos los planes, corto, mediano y largo plazo, se deben empezar a trabajar el primer día que esté Luisa González en el poder. ¿Cuál es el largo plazo y por qué a largo plazo? La construcción de, en particular, 2 hidroeléctricas importantísimas que están en el Plan Maestro de Electricidad, que son la hidroeléctrica Cardenillo y la hidroeléctrica Santiago, que son una de 500 megavatios, la otra en sus dos fases de 2.400 megavatios aproximadamente, pero para que eso se dé y esté lista esa hidroeléctrica en 4 años, tengo que empezar a trabajar desde el día 1, pues, para conseguir financiamiento, para conseguir empresas privadas que quieran, en conjunto con el Estado, invertir en estas hidroeléctricas. No voy a empezar a hacerlo después de un año. Tengo que tener el equipo y por eso es fundamental la institución, la institucionalidad. En el caso de el programa Solar Familiar, el programa Red Solar Familiar, lo que buscamos es que 100.000 familias utilicen paneles solares y ya no le estén pagando a la empresa eléctrica, sino que paguen sus paneles solares. Cuando terminen de pagar los paneles solares, se tomarán 2, 3 años en terminar de pagar los paneles solares, ya no le van a pagar a la empresa, porque ya van a tener el dinero, ya van a tener la energía que les da sus paneles solares. Y estamos hablando de paneles que pueden durar tranquilamente 15, 16, 17 años. Entonces creemos que un plan bien pensado para la familia ecuatoriana va a ser acogido. Si 100.000 familias se unen a este programa de red solar familiar, estamos hablando de un ahorro de 300 megavatios. Si el déficit es de 2.000 megavatios, este programa es fundamental. Otra acción, que como digo, decimos a mediano plazo porque se va a tomar el tiempo de implementar, pero para que esté a mediano plazo tenemos que empezar desde el día 1. Otro programa parecido de ahorro de energía, las luminarias solares. Hay 1.900.000 luminarias alumbrado público que los queremos cambiar de tecnología a tecnología solar LED. Si logramos hacer eso, significa un ahorro de 200 megavatios. Estos son programas de ahorro de energía, estos son programas de eficiencia energética y el último programa de eficiencia energética que tuvo el país fue el programa de focos ahorradores y luego el programa de cocinas de inducción, que ahora las cocinas pues las están entregando como si fueran fundas de caramelo, solamente porque el señor Noboa está utilizando bienes del Estado para su campaña política. Las cosas no son así, porque no solamente es de entregar la cocina, sino también de la conexión de 220, sino también de las ollas especiales para las cocinas de inducción. Entonces, este gobierno realmente lo hace todo mal. Y una vez mi pregunta es, si el pueblo ecuatoriano va a apostar por una persona que nos dejó 10, 12, 14 horas en oscuridad. Eso es la disyuntiva y la decisión que tenemos. ¿Volvemos a la luz o seguimos en oscuridad con Noboa? Por supuesto, estimada asambleísta, como usted lo decía, este tema de la energía no se ha solucionado, más bien se ha paralizado por el tema de las elecciones y volveremos a tener crisis energética. Y lo que propone la candidata, en este caso Luisa González, por la Revolución Ciudadana, considero una mejor opción para solventar, para solo subsanar el tema de la crisis energética. Agradecemos también por el espacio y por la oportunidad de poderla entrevistar con temas puntuales y, por supuesto, con el tema muy bien aclarado y detallado. Gracias, estimada asambleísta. Un gusto para mí estar con ustedes, siempre en las órdenes. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.